zafando del olor. Seguimos en la olla Sazón Pública y los ingredientes han sido puestos y como decimos en esta olla que intenta articular varios mundos de la vida, uno de los temas centrales es aproximar estas comunidades del mundo digital, de las tecnologías contemporáneas, con el mundo de la vida concreta y las comunidades también viviendo más allá de ese escenario tecnológico. No todo sucede en estas redes, aunque mucho hoy se coloca ahí, y estas redes digitales de la tecnología contemporánea podrían articularse tranquilamente con potenciando estos mundos de la vida cotidiana. Y sin embargo, muchas veces aparecen como mundos tan distantes, tan separados, especialmente cuando se convierten en colectivos de activistas, gente desarrolladora, lenguajes más herméticos, ¿no? Para algunos resulta ni que chino, y ahora que la China está tan de moda en este país, pues a veces nos queda mucho más distante que esos escenarios chinos. ¿Qué hay? ¿Qué podemos avanzar? ¿Qué se está tejiendo para acercar, por un lado, y una cosa con la que partía Eliana también me parece fundamental, cómo pensar siempre el mundo del Estado, el gobierno, tremendamente distante de la vida, del activismo, de la lucha social? Parecería que inevitablemente hay que enfrentarse. Y te decías que esta agencia del Estado vinculada a gobierno electrónico, tecnologías, hoy tiene mucha gente que viene del mundo del activismo. Así empezaron también muchas otras instancias del gobierno. ¿Cómo no perder esta dinámica activista, esta dinámica más comunitaria, más abierta en las propias instancias? ¿Cómo acercamos esto y acercamos también la comunidad de la vida cotidiana con este mundo que parece muy especializado a veces y sin embargo no había sido tan cercano a nuestro día a día, que usamos esto todos los días? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién? Yo creo que por alusión. A ver, me parece, sí es una reflexión que hacemos, que creo que personalmente hacemos varios de los que estamos en la agencia y que venimos del mundo del activismo. Porque obviamente uno está ahí porque es un lugar que parece que te va a permitir lograr ciertos proyectos que tenías en mente cuando eras activo. Bueno, seguimos siendo activistas, cuando tenías una vida activista. Por fuera del Estado. Por fuera del Estado, digamos, ¿no? Ahora sí es un activismo dentro, pero igual lo seguimos haciendo algunas cosas por fuera. Entonces yo creo que la respuesta es haciendo las cosas bien. O sea, cuando sientas que algo es falso, para y mira qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos llama mucho que la ley de telecomunicaciones tiene un artículo que ya se ha mencionado mucho, pero es bueno seguirlo haciendo, que privilegia el uso de software libre dentro del Estado. Hacer realidad eso es muy difícil, porque ya intentando con las entidades estatales no tienen recursos, no tienen gente, no tienen gente que sepa cómo funciona el software libre, no tienen gente para desarrollar esto. Entonces nosotros como agencia podemos ir a coadyuvar esas intenciones. He puesto en el cotidiano, ¿cuánta gente conozco que ha dicho, por lo menos intentaré en mi computadora, mantendré el Windows, pero pondré Linux para convivir, y después abandona el Linux porque no sabe cómo manejarlo, se pierde, los amigos nadie usa, ¿quién me ayuda en esto? Se termina abandonando, ¿no? Correcto, y entonces acá... Pero ahí quisiera acotar que yo creo que esta lógica con lo que se ha ido formando la agencia viene desde la ley de telecomunicaciones. O sea, creo que es un efecto muy interesante en el país, porque el 2008, cuando empieza el proceso, creo que el mismo Estado se da cuenta, el mismo gobierno se da cuenta que no tiene gente para entrar en la tecnología. No hay capacidad técnica de razonamiento de que hay que cambiar y hay que usar la tecnología. El discurso de soberanía es muy fuerte, pero soberanía tecnológica todavía no sonaba. Y el proceso de la ley ha sido muy participativo. O sea, de hecho, había una página donde tú podías entrar y podías debatir sobre la ley de telecomunicaciones. Y era la primera vez que es el ejercicio, creo que es el único que se ha mantenido. Y todo el proceso de la ley, hasta su aprobación, la elaboración del reglamento, ha sido muy participativo. Han participado comunidades, organizaciones sociales. O sea, yo recuerdo mesas llenas de gente, de todos debatiendo, hablando sobre cada uno de los puntos. Y creo que eso ha generado que dentro del mismo Estado se comprenda. De hecho, eso es muy chistoso en la comunidad de software libre, porque en realidad no existimos jurídicamente. O sea, es un grupo de gente que habla sobre software libre y donde nos invitan a hablar sobre software libre. Que aparece, sale, entra, cambia. Pero dentro del gobierno, la imagen es que somos millones de personas en el país que si llamamos a revuelta nos tumbamos al gobierno, ¿no? Entonces, y nos llaman, no, además tenemos
tenemos una voz que se escucha cuando se habla de tecnología, y eso es porque la gente que estaba dentro del movimiento de software libre, o sea, una comunidad de larga data, o sea, tiene más de 20 años probablemente la comunidad de software libre, en Bolivia, ¿no? Además un país que no tiene tanto, ha estado muy a la par del desarrollo tecnológico. Y es gente muy seria, comprometida, que cuando tiene que hacer las cosas las hace bien. Y creo que eso marca la diferencia en las comunidades virtuales, ¿no? Cuando tú haces las cosas de manera correcta, las propuestas que se hace el gobierno, trabajar lado a lado con el servidor público, ¿no? Funcionario, burócrata que tiene que marcar tarjeta, versus el hippie tecnológico que trabaja desde su casa y a cualquier hora, además, ¿no? Además trabajas con alguien en Alemania y no te interesa, pues, ¿no? O sea, ni siquiera te interesa el relacionamiento social, ¿no? O sea, trabajas en la computadora, pantalla, chat, ¿no? Y te sientes muy cómodo. Cuando haces una propuesta seria, eso, yo creo que ese es el resultado de la ley de telecomunicaciones y cómo ha desembocado en todo lo que tiene. No solamente la parte de firma electrónica, todo lo que abarca, o sea, realmente es una ley moderna, ¿no? Y además adecuada a nuestro contexto. Creo que eso rescataría, ¿no? Y la agencia es justamente un resultado de eso, ¿no? Es como... El producto de todo eso es la agencia, digamos, ¿no? Yo lo veo así. Bueno, de eso y de voluntades políticas también. Claro, o sea, sí, es muy sensible a todo lo que ha pasado en el activismo, pero también hay intenciones políticas que hay que lograr que compaginen, porque si no, eso también se puede destruir. Entonces, creo que es bueno tener a gente activista y también gente activista que está por fuera de la GETIC y que está mirando lo que hace la GETIC. Es fundamental. Entonces, el día claro, que por no eso queden también los activistas sí, por fuera. hay que tener cuidado de no meter a todos. Efectivamente, porque ese si es no, un tema cooptas, matas, ¿no? Ya tenemos experiencias en muy esto difícil. bastante grandes. Entonces tenemos, creo que es un hilo muy delgado. Sí, es delgado y eso hay que estar muy atentos, pero agradecemos mucho que hayan activistas, el día de la presentación había activistas y activistas también en la web y que no nos han dejado pasar una, lo cual nos parece muy bien, porque yo sigo teniendo mi corazón en activismo y entiendo, yo cuando estaba de ese otro lado era muy exigente y es así como tiene que ser. Entonces esperemos que no se pierda esa relación de que nos exijan y de que nosotros podamos, también nos ayuden a cumplir y que podamos hacer juntos políticas públicas para beneficio de todos. Mabel, ¿cómo ves esto y la agencia? Y vuelvo a uno de los temas centrales, no solo Estado activista, sino las comunidades más digitales y las comunidades más cotidianas, tocables, palpables del día a día en la vida. Bueno, creo que el tema de la agencia muestra una voluntad del gobierno que ojalá realmente se concrete, que tiene que ver con facilitarle la vida a los ciudadanos y además hacer transparente la gestión gubernamental. Si esas dos cosas se cumplen, qué maravilla, ¿no? Pero creo que es mucho más importante también por una voluntad del gobierno, ojalá, llegar a toda la ciudadanía y sobre todo a los chicos, a los niños, a los jóvenes, para poner estos temas en la agenda. Porque uno dice, no, mi hijo desde los 5 años o antes ya sabe manejarme mejor que yo un celular. Puede ser. Lo que a mí me preocupa son las lógicas de manejo de esas tecnologías y qué más vendrá, digamos, ¿no? Y creo que en eso no se está avanzando. Creo que el hecho de haber entregado unas computadoras a los colegios, que hasta ahorita vemos que no sé qué utilidad ha tenido, no es suficiente. O está muy enfocado en muchos casos, porque también hay gobiernos municipales, gobiernos departamentales que están entrando, pero están entrando mucho en el tema de seguridad, ¿no? Vinculados a acoso, ¿no? Sí, mucho aparece como un tema central. La parte negativa, y por ejemplo, esa aproximación yo creo que a la para no dejar tecnología. pasar el tema, creo que es interesante esto, ¿no? Yo creo que lo que pasa es justamente que la gente que está en gobierno, o sea, la gente que toma decisiones al final, por entregar computadoras, es gente que al final no usa su computadora, pues, ¿no? Y si te das cuenta, ¿quién usa la computadora, no? Están las comunidades, la gente que hace activismo. Y entonces hay que hacer ahí un mix, ¿no? O sea, hay que dejar de lado esta catedral, ¿no? De entregarte un edificio grande, ¿no? Y nadie lo usa, o sea. Sí, porque le das una computadora, ¿para qué? Exacto. Les habían cargado una biblioteca de libros, es decir, las lógicas son las que todavía no se están comprendiendo y creo que ahí es donde hay que trabajar. Sí. Por ejemplo, en periodismo, que es lo que yo conozco, los medios tradicionales casi todos tienen su página digital, su versión virtual. Pero ¿qué son esas páginas? Son la copia normalmente de lo que hacen en el papel. No se ha entendido que hay una cantidad de herramientas que podrían facilitarle la vida al usuario para acceder a la información. Esta apertura de datos que se ofrece desde la agencia va a tener su sentido en la medida en que el periodismo, por ejemplo, pueda utilizarlo para poder facilitar el manejo de esos datos y que la gente entienda que también los puede manejar.
Periodismo de datos en Bolivia no se hace, no se está haciendo. Y dicen, sí, pero el gobierno pues, no abre sus... No, pero la información está ahí. Claro. Lo que hay que saber es cómo acceder a ella y cómo hacerla transparente para la gente. ¿Por qué un documento en PDF que no? ¿Cómo puedes agarrar y transformarlo en un material manejable? Entonces hay demasiadas cosas ahí en el escenario que no se están entendiendo ni manejando. Y no te digo ya solamente los niños, los periodistas que durante tantos años trabajan en los medios, ni intuyen lo que tienen entre manos y cómo lo podrían explotar. Entonces, una vez más, es hackear. Yo digo, me encanta esa palabra, la he aprendido a manejar cada vez más. Bueno, hay que hackearnos nosotros mismos, pues, ¿no? Hay que entender que esas lógicas las domino, las manejo, las revierto, las utilizo como yo creo que puedan servirme a mí desde la profesión, el oficio que haga, en mi caso periodista, y también que la gente sepa que puede hacerlo. Por ejemplo, María Galindo, estuvimos una activista de las calles, digamos, estuvimos en una mesa con Eliana también en la radio, nos decía, pero no me interesa, yo lo que quiero es la gente en la calle, quiero haciéndoles cosas, que ponga el cuerpo, como siempre ha pasado, ¿no? Con los movimientos sociales, no sé qué. Y yo digo, no puedes poner el cuerpo si antes no tienes las ideas bien claritas en la cabeza. Y para mí lo clave ahorita es que a través de estas redes están circulando ideas. Ojalá que en su momento esa será la gran salida, esas ideas que están articulando a la gente les lleven luego a poner el cuerpo cuando se trate de luchar por algo concreto. Pero otra vez nos coloca posiblemente un desafío que apareció fuerte, es, allí hay una cantidad de usuarios e intuye que algo se puede hacer por aquí, inclusive sabiendo que por detrás están las tremendas corporaciones multinacionales con recursos, apropiándose de tu información, vendiéndola, pero así como en todo, hay una posibilidad de disputa mínima. Pero estas intuiciones de disputa luego carecen de herramientas, y cuando decimos, no es que hay un programita, un software, sino herramientas en términos de cómo utilizo una llave para aprovechar esto, cómo abro como una suerte de caja de Pandora que me permite perderle el miedo a la tecnología, perderle el miedo a lo que me han colocado en mi celular y que si lo toco por ahí ya no va a servir, a utilizar mi computadora más hábilmente sin necesidad de comprarme la última versión del celular o de la computadora y que podría utilizar mejor. Y eso nos está desafiando una manera distinta de trabajar con la gente en concreto. Quiero plantearles para el último segmento de La Olla, ¿por dónde avanzamos? ¿Qué propuestas, qué caminos, qué se puede hacer? ¿Quiénes se pueden articular? ¿Dónde podemos encontrar cositas para hacer? ¿No? Y que podemos colocar en este camino de propuestas. Eso en el último segmento de La Olla, así que ya volvemos, esperemos.